Muy bien, vamos a leer la Biblia. Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1, perdón, del 3 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y como bien saben, la semana anterior habíamos quedado en el Catecismo de Heidelberg, domingo 7, y el domingo 8 comienza con la pregunta 24, que dice así: ¿en cuántas partes se dividen estos artículos? En 3, refiriéndose al credo apostólico. La primera, de Dios Padre y de nuestra creación; la segunda, de Dios Hijo y de nuestra redención; la tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Pregunta 25. Si no hay más que una esencia divina, ¿por qué nombra 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque Dios se reveló así en su palabra, de manera que estas 3 personas distintas son el único, verdadero y eterno Dios. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias por este día y rogamos tu asistencia, tu ayuda en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. He querido dividir el tema en 3 puntos, que son: el primer punto lleva como subtítulo claramente histórico; el segundo punto, absolutamente necesario; y el tercer punto, completamente trinitario. Una de las cuestiones que me llamó poderosamente la atención cuando llegué a Nueva Zelanda hace varios años atrás, y me llamó particularmente la atención, poderosamente la atención, particularmente en la comunidad evangélica hispanoamericana que había en ese momento acá, era la ausencia de historia, la falta de pertenencia histórica, la falta de una doctrina, de una teología clara. En el fondo, lo que me llamó la atención fue la falta de identidad. Esa situación, por supuesto, me llevó a preguntar si son ellos evangélicos, como se autodenominaban, como se decían ser. Entonces, ¿en qué creen? Porque no basta con asistir a la iglesia, cantar algunos himnos, leer la Biblia, etcétera, etcétera. No basta con hacer eso. Uno tiene que saber en lo que creen. Y aunque ustedes no lo crean, valga la redundancia, creo que aún hoy esa pregunta es del todo necesaria. ¿En qué creemos los cristianos? ¿En qué se basa nuestra fe?
Y estoy seguro de que esas mismas preguntas los cristianos del primer siglo, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos también debieron responderlas. Al comienzo de la era cristiana, debieron responder esas mismas preguntas que hasta la fecha no han cambiado. O sea, ¿en qué creen los cristianos? ¿En qué se basa nuestra fe? Y en un tiempo de mucha confusión, como el actual, en un tiempo en donde existe mucho deconstruccionismo, como el presente, es necesario que nosotros también, con voz fuerte y clara, digamos en qué creemos como iglesia, sepamos decir en qué creemos como hijos de Dios. Ahora bien, en tiempos complejos y a lo largo de los siglos, como le ha tocado vivir a la iglesia en todas las edades, bueno, surgió el credo apostólico. El credo apostólico no fue escrito por los apóstoles como algunos piensan, como algunos creen. El credo apostólico fue una enseñanza que se fue desarrollando a lo largo de la historia. Apareció por primera vez en el siglo II, siglo III y toma su forma ya definitiva en el siglo VIII, y esa forma es como nosotros la tenemos hoy día. Y el credo apostólico se llama credo apostólico porque define de muy buena manera las enseñanzas apostólicas. El credo apostólico se llama así porque está presente la enseñanza apostólica en el credo. El credo apostólico, o los 12 artículos de la fe apostólica universal y católica, se divide en 3 partes esenciales y básicas. La primera es de Dios Padre y nuestra creación. La segunda, de Dios Hijo y nuestra redención. Y la tercera, de Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Ahora quiero invitarlos a revisar el primer punto que di como punto de partida, ¿no? Claramente histórico. Nosotros los cristianos, y esto yo lo he repetido y lo sigo repitiendo en innumerables ocasiones, es que si hay algo que distingue a nuestra fe cristiana, es que claramente somos una fe histórica y que puede ser trazada en los albores de la religión cristiana. Y de hecho el apóstol Pedro se hace cargo también de esta trazabilidad histórica. Por eso que en el versículo 3 él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo primero que observamos aquí es que el apóstol indica que hemos renacido, es decir, que hemos sido vivificados, que hemos vuelto a nacer. Pero no solamente que hemos nacido de nuevo, que hemos sido vivificados, sino que al hacer el apóstol esta afirmación, a dejarlo claro en este texto, es que esto tiene un punto de partida, es lo otro que se implica aquí. Este hecho tiene un punto de partida, una base clara y comprobable, y ese evento a la cual el apóstol se refiere de manera maravillosa en este versículo es la resurrección de nuestro Señor. Dicho de otro modo, si hemos sido renacidos, si hemos sido vivificados, o como dice el versículo que leímos, que nos hizo renacer una esperanza viva, si esto ha ocurrido, es porque nuestro Señor Jesucristo ha resucitado primero, y el apóstol da como punto de partida, digamos, ese renacer, un hecho histórico comprobable. Pedro no dice que creemos en la resurrección porque hemos experimentado una esperanza. Tenemos esperanza porque Cristo resucitó, realmente resucitó. Y de hecho, el credo apostólico lo consagra muy claramente en uno de sus artículos, porque quienes escribieron este credo sabían que Jesús realmente había existido, que la resurrección efectivamente había ocurrido y que la vida de Jesús era trazable históricamente, que fue crucificado, que resucitó al tercer día. Hermanos, la fe que ha sido depositada en nuestros corazones, y esto es importante, es claramente histórica. No es una fe
que nació apenas hace 150 años, hace 100, hace 50 años o que nació ayer. No es así. Nuestra fe nació con Cristo en la cruz, nació con el Cristo resucitado. Es decir, nuestra fe es una fe histórica, es una fe perfectamente histórica, claramente histórica. Noten ustedes lo que dice el apóstol, yendo aún más atrás, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron en diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, el apóstol da una importancia real, histórica, a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y además indica el respaldo profético de la antigüedad respecto a este evento sobrenatural. ¿Se da cuenta de lo que el apóstol está diciendo? La resurrección de Cristo no fue un evento aislado e inesperado. La resurrección de Cristo, su vida, su obra, su muerte, su martirio, no fue un hecho aislado. No, muy por el contrario, fue el cumplimiento histórico de aquello que Dios había anunciado por medio de los profetas. Es más, este evento, la base de nuestra fe, es tan real, es tan histórico que aún historiadores antiguos lo consagraron en escritos que ellos hicieron. Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo o el historiador romano Tácito escribieron cuestiones importantes respecto a este evento. Por ejemplo, Flavio Josefo, en su escrito Antigüedades de los Judíos, dijo que Poncio Pilato condenó a Jesús en la cruz. Y más claro aún, Tácito, el historiador romano cerca del 116 después de Cristo, escribió: Cristo sufrió la pena máxima bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Hermanos, con toda tranquilidad podemos afirmar que nuestra fe es claramente histórica, y junto a los cristianos del primer siglo y de todas las épocas podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestro Señor padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. O si usted quiere, como dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, lo que nosotros creemos es claramente histórico, pero también, junto con ser claramente histórico, es absolutamente necesario. Veamos lo que dice el apóstol en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo primero que tenemos que observar aquí, al leer este versículo, es que la expresión que aparece, si es necesario, y esta expresión está en condicional. Es decir, la idea aquí es que si la situación lo requiere, si es necesario dentro del propósito de Dios, ustedes podrían ser afligidos por diversas pruebas. ¿Para qué? El mismo versículo le dice, para que una vez sometida a prueba vuestra fe, ésta sea hallada genuina, auténtica, hasta la venida o manifestación de nuestro Señor. Digámoslo en otras palabras, ¿por qué esto es absolutamente necesario? Cuando la fe es puesta bajo presión, se vuelve absolutamente necesaria saber en qué creemos, distinguir la verdadera fe de la falsa y confesar públicamente en aquello que hemos recibido.
Por eso el credo apostólico es un documento tan necesario y tan maravilloso y tan imprescindible para la iglesia. La iglesia de Cristo es una iglesia que confiesa. La iglesia de Cristo es una iglesia que dice claramente lo que cree. La iglesia de Cristo es una iglesia que testifica y que en medio de las pruebas y de las presiones que ha sufrido y que todavía sufre, puede levantar su voz y decir: en esto creo, esta es mi fe. Desde sus primeros tiempos, la iglesia tuvo que hacer frente a las enseñanzas falsas que intentaban distorsionar la fe apostólica, la verdad apostólica, lo que los apóstoles habían enseñado. Por eso que se necesitó enseñar al pueblo a preservar la verdad, la verdad recibida, y dejar claramente establecido aquello que los cristianos confiesan y que los verdaderos cristianos han de seguir confesando. Era absolutamente necesario, hermanos, establecer estos parámetros o establecer estas medidas y decir exactamente en lo que uno cree. Por eso que cuando comencé haciendo mi intervención esta noche, les dije que una de las cuestiones que me llamó la atención cuando llegué a este país, en la comunidad hispana, evangélica, fue esa falta de teología, esa falta de doctrina, en definitiva, esa falta de identidad. ¿Es usted cristiano? Debe ser capaz de decir en lo que cree. ¿Es usted cristiano? Entonces debe confesar lo que cree. Esa ha sido la característica más visible de la iglesia de Cristo. Ahora, dicho esto, tenemos que tener claro que el credo no reemplaza la enseñanza de los apóstoles ni sustituye a la Biblia o las Escrituras. Sin embargo, el credo resume y confiesa la enseñanza apostólica. Nos ayuda a reconocerla, preservarla y transmitirla. Por eso cuando la iglesia de Cristo, cuando la iglesia del Señor está recitando el credo, no está diciendo algo nuevo. Está diciendo: esto es lo que hemos recibido, esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos, esta es la fe de la iglesia de Cristo. La iglesia no solamente cree, la iglesia confiesa. No solamente recibe la verdad, la iglesia también la proclama. Y cuando su fe es puesta a prueba, puede decir con claridad: en esto creo yo. Por eso que el credo parte diciendo: creo en Dios, en el único, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. No da cabida a nada más y a nadie más, solo a Dios, exclusividad. Ahora, hemos dicho que esta enseñanza es claramente histórica, qué duda cabe. También hemos dicho que fue absolutamente necesario, porque claro, había que de alguna manera enseñar a los nuevos catecúmenos, había que enseñar a los nuevos creyentes, había que poner por escrito aquello que los apóstoles habían enseñado, pero cuando decimos que era absolutamente necesario, los que escribieron este credo pusieron mucha atención en describir al Dios en el cual ellos creían. Y ese Dios en el cual ellos creían era un Dios completamente trinitario. Yo sé las discusiones de fondo respecto al tema, que la palabra de Trinidad no aparece en la Biblia, y es cierto, no aparece en la Biblia, pero en la Biblia existen cuestiones que están implícitas y cuestiones que están explícitas. Y una de las cuestiones que está implícita de tapa a tapa es justamente la Trinidad, es justamente la presencia de este Dios trino o triuno, como algunos dicen, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa manifestación a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia del pueblo de Dios, siempre ha sido así. Y es innegable, por más que algunos insistan en que no. Por eso que el credo es trinitario. El Hijo de Dios, la hija de Dios, necesita confesar aquello que cree, y aquello que cree es en este Dios trinitario, un Dios trino. Y en este punto yo quiero invitarlos a hacer
el siguiente ejercicio. Si ustedes pudiesen dividir el cristianismo histórico en 3 grandes grupos, esos 3 grandes grupos serían sin duda el cristianismo romano católico, sería el cristianismo ortodoxo católico y el cristianismo protestante católico. Y todos estos grupos, digamos cristianos, todo este gran grupo cristiano, todo este cristianismo histórico, comparten doctrinas fundamentales que son básicas para la fe del cristiano. Y una de las doctrinas que estos comparten y a la cual ellos adhieren por medio del credo apostólico es justamente la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque esta doctrina es básica, única y distintiva del cristianismo histórico. Nosotros somos trinitarios. Nosotros creemos en un Dios trino y esto quedó consagrado con claridad meridiana en el credo apostólico. Por eso el credo tiene esta división que contempla el carácter redentor de nuestro Dios. Note usted lo siguiente, dice Dios Padre y nuestra creación, Dios Hijo y nuestra redención, Dios Espíritu Santo y nuestra santificación. Y esto no es simplemente una estructura que la Iglesia desarrolló posteriormente, no es algo que se le ocurrió a alguien, a algún padre apostólico, a algún obispo, no es una doctrina que se desarrollara posteriormente. Podemos encontrar, esto es interesante, esta realidad, esta enseñanza, en la misma forma en que los apóstoles lo plantearon, porque esta es una realidad de la enseñanza apostólica. Es una realidad de la enseñanza apostólica. Sin ir muy lejos, en el versículo, en 1 de Pedro, del 1 al 3, dice, bendito el Dios, mire, Padre, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí encontramos al Padre y al Hijo. El Padre, según su misericordia, nos hace renacer, vivificar a una esperanza viva, y esa esperanza tiene como fundamento la resurrección de Jesucristo, evento histórico y perfectamente documentado. Más adelante, Pedro nos habla de nuestra redención y nos dice que fuimos rescatados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aquí tenemos al Hijo de Dios y su obra redentora. Cristo realmente entra en nuestra historia, padece, muere y resucita para redimirnos. Pero no se queda ahí el apóstol. Pedro también nos habla del Espíritu Santo y en el versículo 2 encontramos esta maravillosa declaración: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire usted cómo las 3 personas de la Trinidad aparecen juntas. El Padre elige, el Espíritu santifica y el Hijo derrama su sangre. Y nuevamente, en los versículos 22 y 23, Pedro habla de la purificación de nuestras almas, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu y del nuevo nacimiento por la palabra de Dios. Es decir, la salvación que Dios realiza en nosotros no puede separarse de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso que el credo apostólico es completamente trinitario. Por eso cuando llegamos a este credo, nos encontramos esa misma estructura. Fíjese, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, creo en el Espíritu Santo. Más apostólico, más bíblico, más divino que eso no puede ser. El credo está diciendo aquello que todo cristiano debe creer y confesar. No estamos hablando de 3 dioses, hay un solo Dios, pero este único Dios se ha revelado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esta es una de las características más extraordinarias del cristianismo histórico. Nuestra fe es histórica, nuestra fe es confesional y nuestra fe es trinitaria. Por eso cuando decimos
creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, y creo en el Espíritu Santo, no estamos repitiendo una fórmula antigua o mágica, estamos confesando quién es nuestro Dios y qué ha hecho por nosotros. El Padre nos llama, el Hijo nos redime, el Espíritu Santo nos santifica. Un solo Dios, 3 personas, una sola obra de salvación. Esta es la fe que la Iglesia recibió, la fe que la Iglesia confesó a través de los siglos y la fe que nosotros también confesamos hoy. Hermanos, aquello que creemos, confesamos, y eso que confesamos es claramente histórico, es absolutamente necesario confesarlo y es completamente trinitario. Que Dios nos ayude y nos permita y nos asista a valorar más estas confesiones y estos credos que los padres de la Iglesia, los apóstoles, dejaron para nosotros, para nuestra fe, para el fortalecimiento de nuestra fe y de nuestra común fe. No se olvide, aquello que creemos, confesamos, y eso que confesamos es claramente histórico, es absolutamente necesario y es completamente trinitario. Que el Señor nos ayude. Amén. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos, tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adorarle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que él habló? ¿Quién al sabio Dios puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él. Venid y adorarle. ¿Quién sufrió los clavos en dolor? ¿Quién llevó el mal del pecador? Solo Él. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está. Venid y adorarle. Contempla
su